La historia comienza en una de las altas montañas. Ese día ya era de noche y nevaba copiosamente junto con la escarcha. Hubo una masacre en esa misma montaña en ese momento. Había un campamento de caballeros, que todo ese tiempo estaban en ella. Durante la batalla, solo sobrevivieron el protagonista y su oponente. El caballero restante preguntó al héroe cómo había sido capaz de romper sus cuerdas con sus propias manos. Luego dijo que para qué iba a preguntar eso, porque de todos modos no se entenderían, ya que hablaban idiomas diferentes. Mientras el hombre decía todo esto, el protagonista se dirigía en ese momento a paso tranquilo hacia él. Al mismo tiempo, su espada estaba ensangrentada por haber matado a más de una persona hasta el momento. Por el camino, dijo en su idioma que se llamaba Ulrich. Luego repitió que era Ulrich, de la tribu del hacha de piedra. La sonrisa en su rostro decía que solo quería luchar. El caballero escuchó el nombre y se dio cuenta de que, después de todo, se llamaba Ulrich. Inmediatamente después, dijo, aunque era un bárbaro, parece que incluso sus guerreros tienen honor. Al mismo tiempo, empezó a sacar su bronce para prepararse para la batalla. Justo cuando estaba atacando a su oponente, gritó que era un caballero del imperio. Luego corrió su nombre y dijo que se llamaba Fordagal Arten. Al oírlo, el protagonista repitió el nombre de Fodgal Arten y juró que lo memorizaría. Inmediatamente después de estos discursos, se precipitó hacia su oponente, atacándole con todas sus fuerzas. El hombre vio esto e inmediatamente se preparó para defenderse levantando su escudo y tomando la pelota en sus manos. Al mismo tiempo pensó que este hombre, que estaba siendo atacado por un bárbaro, y resultó que podía repeler fácilmente la bola y luego apuñalarle de un solo golpe. Su oponente, al mismo tiempo, siguió corriendo hacia él. Y extrañamente, en el último momento, antes de alcanzar a su oponente, tiró inmediatamente su espada. Inmediatamente después, se lanzó contra el caballero con las manos desnudas, chocando contra su escudo. El hombre continuó manteniendo sus defensas en este punto. Al ver lo que hacía su oponente, se quedó muy sorprendido, y entonces preguntó por qué éste había tirado su espada. El protagonista no respondió a esta pregunta, y luego dijo que Fodgal Arten no podría derrotarle de ninguna manera. La expresión de su rostro era bastante convincente en ese momento. Tras estas palabras, el tipo continuó inmediatamente su ataque y golpeó al hombre en la cabeza con todas sus fuerzas. Este golpe fue bastante fuerte, y el hombre lo esquivó fácilmente. La fuerza del golpe hizo sangrar la boca del hombre. Esto le hizo gritar de inmediato con un dolor insoportable, mientras sus oponentes le sujetaban el brazo mientras tanto. Entonces el hombre se recuperó un poco, e inmediatamente intentó contraatacar con la mano. Al mismo tiempo, se preguntó, después de todo, él era un bárbaro ordinario, así que, ¿cómo es todo esto tan posible? Tras pronunciar sus palabras, devolvió inmediatamente el golpe a su oponente. El golpe fue bastante fuerte, y el héroe cayó inmediatamente al suelo. Su espada estaba allí tirada, e inmediatamente la agarró. Luego se giró hacia su oponente que le estaba atacando al mismo tiempo. El caballero ya no tenía espada en las manos, pues la había perdido en un combate reciente, e intentó golpear con su escudo. Le gritó para que se diera cuenta de que por fin estaba muerto. Literalmente al instante siguiente, un chorro de sangre manchó la nieve que apareció en el suelo. El protagonista repelió fácilmente el ataque de su oponente, y luego le atacó. Inmediatamente, utilizó su espada y cortó fácilmente las piernas de su oponente. Debido a esto, solo una gran cantidad de sangre salpicó por todos lados. Inmediatamente después, corrió hacia el cuerpo de su oponente y le blandió su arma. Dijo que había sido un guerrero fuerte, pero que se había encontrado con un oponente que no estaba a la altura y que por eso había perdido. Lo siguiente que hizo fue matar a su oponente con su espada, y entonces fue derrotado, pero gritó que por fin había terminado. Resulta que tras derrotar a su último oponente, ya no quedaba gente en la misma base donde todos luchaban. La nieve mansa todo siguió yendo poco a poco y lentamente, cubriendo el suelo a su alrededor. Al mismo tiempo, el protagonista cerró los ojos y se quedó allí, sintiendo su victoria. Después de una lucha tan terrible, por fin podía descansar en paz. Después de eso, abrió los ojos y pensó que probablemente tal era toda una victoria y podía estar tranquilo. Inmediatamente después, se desplomó en el suelo para descansar y miró al cielo. El protagonista miró hacia arriba y se dio cuenta de que allí arriba había una vista preciosa. Por eso dijo, ¡qué belleza en el cielo! Este momento era realmente un cielo hermoso y estrellado. Había estrellas claramente visibles y parecía haber algo parecido a la aurora boreal que brillaba con colores.
La nieve no dejaba de caer y el protagonista se limitaba a tumbarse en esa misma montaña y admirar la vista que se abría ante él. Antes de todos estos acontecimientos, el protagonista estaba sentado en su lugar natal. La mujer a la que acudió le estaba diciendo a Ulrich que en el futuro se convertiría en un guerrero legendario. El chico, en respuesta a esta abuela, le dijo que dejara de decir tonterías, porque el tipo no creía en toda esa magia y decía que eran tonterías. Y sobre todo, todas esas predicciones no eran precisamente de su agrado. Había visto a todos esos profetas que no sabían un carajo de tanto ruido. En respuesta a esto, Nana dijo que su nieve era un sueño que se convertiría en un guerrero en el futuro. Tras oír estas palabras, el tipo le sonrió y le dijo que tal vez había llegado el momento de dejar esto de la adivinación después de todo, o de lo contrario. La anciana se enfadó ante estas palabras e inmediatamente le dijo al tipo que no la persiguiera hasta el cielo, llamándola insolente escondida. Aunque ella quiere que él deje a la anciana vivir en el placer de buena gana un poco. El tipo le preguntó a la abuela qué estaba haciendo. Inmediatamente después se dio la vuelta y gritó que se había acabado y se alejó de ella, a la que llamó loca. La anciana le preguntó si volvería a salir de casa con sus amigos. Resulta que el hijo del jefe seguro que se pone celoso. Al oír esto, el chico dijo que no quería quitarle el puesto al futuro jefe, y que no entendía por qué todos le molestaban. La mujer continúa diciendo que, diga lo que diga, los demás no se dejan convencer. Esto se debe a que siguen llamándole su futuro líder. Inmediatamente después, el héroe dijo que, de todos modos, no le harían jefe. Después de eso se dio la vuelta para irse, y solo le dijo al baba que no se muriera sin él. En respuesta a esto, la anciana le gritó que usted estaba haciendo etude aquí, y al mismo tiempo le llamó insolente. Inmediatamente después, el muchacho prosiguió su camino hacia el mismo lugar al que antes había querido ir, y la mujer al mismo tiempo siguió mirando al tipo, despidiéndolo con la mirada. Entonces el protagonista llegó al mismo lugar donde debía encontrarse con sus amigos. Ya estaban en el otro extremo del camino, y le saludaban con la mano. Algún tiempo después se encontraron. Uno de los amigos preguntó a Ulrich por qué llegaba tarde y si habían vuelto a ir a ver a la misma hechicera. Tocar esto fue lo que dijo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, no se perdonaría que aquella anciana muriera sola. Así son las cosas, hay que asomarse de vez en cuando para ver si está viva. Otro de los compañeros se giró hacia el chico, y este se volvió inmediatamente hacia él. Le preguntó al juego si realmente iba a escalar la montaña celestial. Continuó diciendo que el tipo debe saber que detrás de ella hay un mundo de almas muertas y nada más. Otro compañero dijo que era definitivamente cierto que si iba demasiado lejos, nunca volvería de él. Pero el protagonista no se detuvo ni un segundo ante las palabras de sus amigos, y se limitó a respirar hondo. Entonces les contó que el hijo del jefe había cazado recientemente un lobo tan grande como una vaca. Resulta que para cazar animales aún más grandes tendrá que subir a la montaña, pues no cederá ante él en esto. Un amigo quiso señalar que el carrillón celeste es peligroso, pero el héroe les interrumpió y les preguntó qué querían. Después de todo, resulta que los adultos también cazan a lo largo de la montaña, y no van a ir muy lejos, y al mismo tiempo el cuero cabelludo, no preocupado. El adulto sonrió después y dijo que, aunque si aquí no era todo cobardes, mejor que no fueran y se quedaran donde estaban. A causa de las palabras que oyó, sus camaradas se lanzaron inmediatamente al ataque. En esto le preguntaron qué les llamaba, y le dijeron que ellos solos pasarían toda la montaña, y que era urgente ir allí. Inmediatamente después, todos se pusieron de acuerdo y dijeron que seguirían adelante. Luego discutieron que quien fuera el último en llegar llevaría todo el botín que recibirían. El camino hacia la montaña no era largo, y caminaron durante un buen rato. En un momento dado, los protagonistas se detuvieron y contemplaron la cima de la misma montaña a la que debían llegar. Al mismo tiempo, pensó que llevaban tanto tiempo caminando que aún no habían recorrido ni la mitad del camino. Luego se paró y contempló el hermoso paisaje que se desplegaba ante sus ojos. Entonces se preguntó qué habría detrás de aquella montaña celestial de la que todos hablaban. Seguía teniendo mucha curiosidad por saber si no había un verdadero mundo de almas muertas ahí fuera, como toda la gente, según le decían a su alrededor. Durante algún tiempo siguió pensando en lo que había dicho la gente. Ahora se preguntaba si era posible que después de la muerte todas sus almas volaran a esta montaña. Mientras reflexionaba, su camarada se le acercó de repente. El protagonista se giró inmediatamente y miró para ver quién se dirigía a él. Allí se fijó en su camarada llamado Bold.
Este le preguntó si realmente quería ser el próximo jefe o qué. Los chicos empezaron a avanzar hacia la cima, y el héroe respondió que sí, porque no le importaba nada de eso. Dijo que le daba asco pensarlo, pues el hijo tonto del jefe tendría derecho sobre él. Así que se deduce que tendrá que vérselas con él. Planet dijo que por eso había dicho que eso era exactamente lo que necesitaba. Y todo porque no es cierto que el tipo quiere obedecer a este tipo, cuando el mismo tipo se convierte en el jefe. El héroe escuchó. Dijo, es realmente así porque resulta que el tipo tiene razón. Bolt dijo que si no quería obedecer a nadie, tenía que convertirse en el más importante. El chico contestó que por fin había cerrado la boca y que no quería pensar en ello ahora. El camarada no se detuvo. Le miró y le dijo que, si lo pensaba así, sería un buen líder. Y mientras discutían todo esto, el protagonista sintió algún tipo de peligro que venía de cerca. Inmediatamente después miró hacia los arbustos que estaban cerca de sus compañeros y vio que algo brillaba allí. Se dio cuenta de que todo aquello era muy malo y que nada bueno podía salir de ello. Inmediatamente después, se dirigió a todos sus compañeros y les dijo que se tumbaran. Pero nada más decirles eso, varias docenas de flechas volaron hacia el agujero en un instante y se clavaron inmediatamente en sus camaradas. La mayoría ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar a lo sucedido. El protagonista gritó al mismo tiempo que todos sacaran sus arcos, pues estaban siendo atacados. Luego miró a los lados, reflexionando sobre quién les había atacado después de todo y quién podría haberlo hecho todo. Mirando al mismo lugar de donde salieron todas esas flechas, el tipo preguntó si todo esto era alguna otra tribu. En ese mismo momento tenía en sus manos la misma flecha que le había sacado a su amigo. Era la misma flecha que le había sacado a su amigo, y le echó un vistazo, y la punta de la flecha le pareció afilada y dura. Luego procedió a mirarlo y dijo que nunca había visto nada igual. Inmediatamente después, se preguntó si los nuevos invasores les habían atacado con otro material y otras personas. Algún tiempo después miró a los lados, pero no es que no se viera a esas personas, sino que estaban a lo lejos. Todos esos atacantes resultaron ser caballeros que luchaban con armadura y arcos de largo alcance. Al mismo tiempo, ya estaba anocheciendo, y era urgente que los chicos se escondieran. Las flechas llenaban el mismo lugar donde estaban todos los compañeros del protagonista y seguían reponiéndose. Al ver esto, el tipo reflexionó. También los atacó, y pensó que las armas que disparamos, estas personas, daban más lejos que las suyas. Además, el problema era que todos disparaban desde una posición elevada. Miró a sus compañeros heridos y pensó que él los había traído a todos aquí. Y así, resultó que él era el responsable de lo que había ocurrido. Inmediatamente después de una breve deliberación, el muchacho se volvió hacia su camarada Bolt y le dijo que se llevara al herido lejos de aquí y que él los mantendría a todos a raya. Pero sus compañeros no estaban satisfechos con este resultado y dijo que no se iría sin él. Después de todo, son hermanos. El héroe se acercó inmediatamente al tipo y le cogió por la cara, diciéndole que le sería más fácil luchar si los no se marchaban mientras gritaba para que aquellos lo hicieran. El tipo no le dijo nada y le dijo que se largara. El tipo no le respondió nada y le dijo que se fuera de aquí. Bolt no quería hacer eso y dejar a su camarada en el campo de batalla después de todo, pero quería contradecir al tipo. Pero el que a su vez dijo que tal vez la muerte de la batalla y sagrado, pero para salvar a un camarada sigue siendo mucho más importante recurrir a su hermano. El bombardeo del mismo lugar donde se encontraban todos estos chicos continuó sin parar ni un segundo. Cada vez llegaban más flechas y los chicos tenían que hacer algo urgentemente. El camarada del protagonista le obedeció de inmediato e inmediatamente agarró a su camarada herido y lo cargó. Pero en ese mismo momento, antes de irse, se volvió hacia Ulrich y le dijo que saliera vivo de aquí. Al oír esto, el muchacho le dijo a Walt que la hechicera le había predicho que tendría el destino de otro gran guerrero. Y, con una última sonrisa, siguió diciendo que definitivamente no moriría aquí. Y todo porque es Ulrich, el guerrero de la tribu del hacha de piedra. Las flechas que alcanzaban a los caballeros seguían llegando a ese mismo lugar. El héroe intentó esconderse de ellos para estar en la zona fuera de alcance. Al mismo tiempo, consideró el lugar desde el que no volaba y dijo que aún no sabía dónde estaban todos. A continuación se sentó a pensar en un plan. Pensó que si podía lanzar su lanza para revelar su escondite, tendría que huir y atacar. Inmediatamente después, intentó poner en marcha su plan. Saltó del refugio donde había estado sentado todo este tiempo y esquivó las flechas que venían hacia él. Habiendo hecho este mismo movimiento suyo, inmediatamente, cogió una lanza e intentó arrojarla en dirección a sus asaltantes.
Al instante siguiente lo hizo, y arrojó con gran fuerza la misma lanza con la que deseaba exponer a sus asaltantes. Cuando arrojó su lanza a los arbustos, se oyó un grito frenético procedente de ellos. Era porque el chico había golpeado a alguna víctima suya. Debido a esto, el héroe acaba de darse cuenta de dónde están todas estas personas y dónde se esconden. Tras exponer a los suyos a su desvío, el muchacho se dio cuenta inmediatamente de que necesitaba avanzar. Delante de él había una vegetación muy espesa, por lo que utilizó su espada para cortarla y avanzar. Cuando salió al espacio abierto, vio a gente que no conocía. Todos hablaban en un idioma incomprensible, considerando y discutiendo lo que veían delante del tipo. El héroe pensó que se trataba de un idioma completamente desconocido para él. También vio que las personas eran completamente diferentes a él y a todos los demás, y que llevaban ropas que nunca había visto antes. Por todo ello, el protagonista pensó que eran las mismas personas de las montañas celestiales. Al cabo de un momento preguntó quiénes eran esas personas. Añadió además que si habían bajado de las montañas celestiales y se habían acercado a ellos. Los caballeros al mismo tiempo no entendían el discurso que el tipo estaba diciendo. Uno de ellos decía que ya que había podido llegar hasta aquí, este tipo no era tan fácil y que no debía bajar la guardia. Su amigo le preguntó si los demás ya habían huido. El héroe se dio cuenta de que no entendía en absoluto el discurso que le estaban dando. Dicho esto, se lo dijo y les dijo que no les entendía, pero que no era para tanto en absoluto. Dicho esto, cogió su hacha entre las manos al momento. No importaba porque habían elegido su propio destino. Habían atacado a traición a sus hermanos de abajo. Un momento después, alguien se volvió hacia los caballeros y les dijo que bajaran urgentemente sus armas. Los subordinados preguntaron inmediatamente qué quería Sir Fortgal de ellos. Justo entonces apareció con su armadura frente a los protagonistas. Al cabo de un rato dijo lo contento que estaba de haberse puesto la armadura por si acaso, y ahora podía luchar en paz. De repente, un subordinado se le acercó y le dijo que probablemente sería mejor pegarle un tiro, y ya está. Pero en respuesta a esto, el hombre dijo que no, y que no debía hacerse. Después de todo, necesitan a este bárbaro vivo, y lo necesitan porque será su prueba del descubrimiento de nuevas tierras, y será un regalo muy bonito para el emperador. El protagonista, mirando a su oponente, también se sorprendió mucho. Miró que su cuerpo estaba cubierto completamente de placas brillantes, y resulta que estos tipos tienen mucho hierro. De repente, el caballero tiró su escudo. Los subordinados preguntaron inmediatamente a Sir Fortgal por qué había tirado el escudo. Al oír esta pregunta, el hombre dijo que no había forma de que las armas de piedra y su oponente penetraran su armadura de hierro. Los héroes, al mismo tiempo, agitaban sus armas, sonriendo, mientras decía que pensaba que su oponente estaba muy seguro de su armadura. Y eso era porque había lanzado su escudo justo delante de él. Al mismo tiempo, el caballero interceptó su bola y la tomó con un agarre de espada al estilo imperial. Al ver esto, el héroe se sorprendió un poco y se preguntó si se estaba burlando de él. Después de todo, era extraño que hubiera cogido la hoja de la espada y resulta que le estaba subestimando tanto. Inmediatamente después de su razonamiento, el chico se dio la vuelta y miró a su alrededor, observando a sus oponentes. Se preguntó si querrían capturarlo vivo. Por ello, sonrió de inmediato y dijo que nunca nadie le había insultado así. Inmediatamente después de sus pensamientos, vio al mismo caballero con armadura atacándole. Al ver esto, el tipo se lanzó inmediatamente al ataque. Contraatacó a su oponente, lanzándole las mismas hachas que había estado sosteniendo en sus manos todo este tiempo. El caballero, por su parte, no tuvo tiempo ni pudo defenderse e inmediatamente una de las hachas voló directa a su cabeza. Hirió al hombre, pero no lo mató, pues se desprendió un casco de hierro. Pensó que la hoja del hacha había atravesado el agujero del casco y que había sido una suerte. Luego se miró el casco y se preguntó si el tipo lo había hecho a propósito. También se preguntó cómo el tipo había conseguido el hacha allí en primer lugar. El héroe, a su vez, continuó su furioso ataque, y el hombre se preguntó cómo era capaz de hacerlo el desdichado bárbaro. La herida empezó a sangrar mucho y el hombre se la agarró, y mientras tanto vio que su adversario atacaba. De nuevo empuñó su espada y gritó que el estúpido bárbaro le había hecho enfadar mucho. Inmediatamente después, lanzó la bola contra su oponente, pero éste logró esquivarla con facilidad. Siguió haciéndolo con el borde romo de la bola, aferrándose a su punta. Al ver que su oponente se había agachado, el hombre no podía creer lo que veían sus ojos y dijo: ¿realmente se agachó el hombre?
Pero el protagonista al mismo tiempo no se detuvo en sus ataques, y ya se estaba preparando para su siguiente ataque girándose frente al enemigo. Inmediatamente después se dio la vuelta y golpeó al hombre con el pie. Thoth, por su parte, no tuvo tiempo de reflejar este golpe y lo esquivó con facilidad, mientras permanecía en vuelo. Todos los subordinados comenzaron inmediatamente a preocuparse por su mentor. Después de todo, el hombre cayó al suelo, mientras que su oponente al mismo tiempo continuó su ataque. Al ver que su oponente ya estaba en el suelo, el protagonista sonrió de inmediato. Entonces saltó sobre su oponente, blandiendo su hacha, y gritó que se verían en el cielo. Al ver esto, los subordinados gritaron para proteger a Ser Forgal. Ante esto sacaron sus armas y dijeron que debían disparar. Inmediatamente después empezaron a volar flechas de ballestas hacia el protagonista y varias de ellas hirieron al tipo. También todos los hombres gritaban que lanzaran cuerdas en su dirección. Las cuerdas consiguieron ponerlas alrededor del cuello del tipo. Uno de los hombres les decía a todos que agarraran sus brazos y piernas para tirar del tipo y evitar que se moviera. El héroe gritaba que todas esas personas eran unos bastardos. El caballero jefe se paró y miró al tipo mientras pensaba que con un lanzamiento de su hacha había sido capaz de arrancarle el casco y casi matarlo. Sucede que aunque es un bárbaro, sus habilidades son impresionantes. Héroes al mismo tiempo se echó al suelo y en su propio idioma dijo que el hombre era muy afortunado, llamándole el hombre de las planchas de hierro. El hombre le miraba al mismo tiempo, pero no entendía lo que decía. E inmediatamente después, le gritó que cerrara la boca y le pegó. Después de eso, el protagonista perdió el conocimiento. Y el siguiente lugar en el que se encontró fue el campamento de esos mismos caballeros. Un hombre se le acercó y le gritó a ese maldito bárbaro que se levantara. En esto, el tipo se levantó y tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Dijo lo mal que se sentía. Los caballeros en ese mismo momento comenzaron a discutir que este bárbaro parecía haber contraído el mal de montaña. Otro hombre dijo que si moría antes de encontrarse con el emperador, tal vez ni siquiera podrían traerlo con vida. Mirándolos, el chico pensó que realmente viven más allá de las montañas celestiales. A continuación, los hombres empezaron a hablar de que Sir Forgal debía de haber salido a buscar leña. Así que debían levantar el campamento antes de que volviera. Al mismo tiempo, el héroe estaba tumbado en el suelo y elaboraba su siguiente plan de acción. Pensó que eso significaba que había gente de un mundo completamente distinto fuera de las montañas celestes. Y, sin embargo, resulta que este no es en absoluto un mundo de almas muertas. Inmediatamente después, el héroe comenzó a ponerse en pie. Inmediatamente después, sintió un frío infernal y dijo que en ese momento hacía mucho frío en su atmósfera. Después, se sentó a causa del frío. Pensó que el frío era probablemente la razón por la que sus guerras no habían sido capaces de pasar todo este pico de la montaña. Los caballeros estaban sentados cerca del fuego, y el protagonista a unas decenas de metros de ellos. Hablaban entre ellos y sonreían. De repente, oyeron que el mismo Varus que acababa de capturar empezaba a reír frenéticamente. Inmediatamente después, todos giraron la cabeza y le miraron. Uno de los hombres, al oír esto, le preguntó por qué rugía. Luego se volvió hacia el bar y le preguntó al espolón bárbaro qué le hacía tanta gracia. Pero al mismo tiempo, el protagonista ya se había liberado de las cuerdas y estaba listo para atacar. Inmediatamente se puso en pie y comenzó a caminar tranquilamente hacia sus oponentes. Ellos, a su vez, al ver a Barbar, se pusieron inmediatamente en pie. Inmediatamente después, uno de los chicos dijo que debían correr a por armas, porque el bárbaro había sido liberado. Todos le obedecieron e inmediatamente echaron a correr. El tipo caminaba tranquilamente en ese momento y les decía a todos que se alegraran, porque pronto sus almas volarían en paz. Así todos sabrán que Ulrich de la tribu del hacha de piedra los mató. Resulta que los caballeros de armas nunca tuvieron mucho tiempo para huir. Después de todo, el protagonista inmediatamente los atacó e inmediatamente mató a la mayoría de los hombres. Inmediatamente después de toda la batalla que había tenido lugar en la montaña, fue a mirar el cielo estrellado. El chico se paró y contempló largamente el cielo y las lejanas estrellas que iluminaban el camino celeste. A continuación, inmediatamente comenzó a adentrarse en las montañas y dijo que las montañas celestiales, esta era su tierra natal. Iba por ese mismo camino y, al agarrarse el pelo, se dio cuenta de que le estorbaba. Lo siguiente que hizo fue cortarse el mechón de pelo que le había estorbado todo este tiempo. A continuación, su pelo se acortó y empezó a sonreír, hablando del mundo inexplorado que le esperaba. Al mismo tiempo, la nieve seguía cayendo en la misma montaña por la que viajaba el protagonista en busca de nuevas aventuras.
Se llevó su capa para resguardarse del viento y siguió su camino en busca de nuevos territorios. Poco después, un chico huía de sus perseguidores por el bosque. Le gritaban que era un maldito ladrón y que se detuviera ya. Pero el niño no quería detenerse en absoluto, y no les hizo caso. Pero de repente tuvo una desgracia, y accidentalmente se enganchó el pie en una piedra. Como consecuencia, se cayó inmediatamente, y sus perseguidores lo alcanzaron enseguida. Debido a lo que le ocurrió, los chicos se rieron inmediatamente, y dijeron que era un bicho raro. Entonces uno de los chicos dijo a los demás que le dieran un cuchillo y que le cortaría un par de dedos a ese canalla. El chico, a su vez, se puso de rodillas y suplicó a los tipos que le perdonaran, porque iba a enmendarse. De repente, mientras todo esto ocurría, los chicos oyeron que se oían crujidos en los arbustos. El muchacho, mientras tanto, seguía suplicando a sus perseguidores, y estos, a su vez, volvían la cabeza en dirección al ruido. En ese momento, un tipo salió de entre los arbustos. El ladrón, que había estado huyendo todo ese tiempo, se fijó en él y le gritó que le ayudara, porque incluso le pagaría por ello. El hombre que salió de los arbustos resulta ser el protagonista. Tras salir de los arbustos, se acercó inmediatamente a la multitud de tipos. El principal perseguidor se volvió hacia él y le preguntó qué miraba y si estaba perdido. Al oír que se dirigían a él, el protagonista dijo que probablemente no se entenderían. Basándose en esto, resulta que es mejor que continúen, aunque él no esté aquí. Después de todo, él sigue siendo solo curiosidad por lo que sucederá después. Los chicos en el mismo momento pensaron, ¿qué clase de lenguaje extraño es este? Es realmente un extranjero. Uno de ellos dijo que este tipo era probablemente un sureño. Entonces se acercó al tipo y le dijo que si no entendía lo que estaban haciendo aquí, y le gritó que se largara. Mientras tuviera una pistola y estuviera gritando, ¿quiere morir o qué? El héroe no le respondió nada y se limitó a suspirar profundamente. A continuación, agarró al chico que tenía delante y le rompió el cuello con facilidad. Tras esta acción, el tipo cayó inmediatamente al suelo, y sus compañeros gritaban su nombre en ese momento. Al ver lo ocurrido, no se puso inmediatamente a gritar que yo era el cabrón que le había roto el cuello. El héroe les oyó decir algo, dijo que eran los primeros en empezar, así que ¿por qué gritar así? Pero los compañeros de ese mismo chico seguían sin entenderle, e inmediatamente se lanzaron al ataque mientras le gritaban que muriera, llamándole «maldito bicho raro». El héroe vio esto e inmediatamente se dio cuenta de que no habría un buen diálogo. Inmediatamente se abalanzó sobre ellos para devolverles el ataque, sin romper fácilmente el cuello de esos dos tipos también. En ese mismo momento, el mismo atracador se sentó a contemplar el horrible cuadro que tenía ante sí. Por lo que el tipo vio ante sus ojos, se quedó absolutamente estupefacto y en su cabeza se preguntaba qué demonios era aquello. Entonces el protagonista se dio la vuelta y se le acercó, sentándose cerca de él. El tipo, a su vez, se asustó mucho e inmediatamente empezó a pedirle clemencia. Pero el héroe no quiso hacerle nada malo en ese momento y se limitó a dibujar casas en el suelo y gente cerca de él. Inmediatamente después, en su propia lengua, le dijo al muchacho que lo llevara a su tribu. De alguna manera milagrosa, el muchacho se dio cuenta de lo que este bárbaro quería de él y lo condujo a las montañas. Algún tiempo después de un corto viaje, el protagonista lo vio todo con sus propios ojos. Contemplando el cuadro que se extendía ante él, se preguntó si ese era el lugar del que procedía. El tipo al mismo tiempo le dijo que la puerta que ve se llama Ankara. A estas alturas, ya era de noche y la ciudad empezaba a cubrirse de una cálida luz solar que brillaba con gran intensidad. El chico empezó a hablar de su pueblo, diciendo que fue donde se descubrieron las minas de cobre y que por eso aquí todo parece tan rico. El protagonista vio esta foto y el número de gente enorme en las calles. Dijo que esta tribu es simplemente enorme y es simplemente increíble. Mirando todo el mobiliario que había alrededor, el tipo no podía creer lo que veía y dijo que cuánta vida tiene la gente aquí. Sentía una gran curiosidad por todo lo que acababa de ver, y miraba en cada rincón de esta ciudad y en cada mostrador para ver lo que allí se vendía y lo que había y hay en esta ciudad en absoluto. El mismo que lo trajo a esta ciudad pensó que el hombre viajaba por el mundo, pero hasta ahora no se sabe mucho, resulta. Poco después, cayó la noche en la ciudad y brilló la vida vespertina. El protagonista, junto con su nuevo compañero, entró en uno de los establecimientos donde se suponía que iban a comer o beber algo. De pie en la barra, el tipo se volvió hacia su nuevo conocido y le dijo que le dijera de dónde venía. Muchos héroes en este punto no le entendía y dijo lo que estaba diciendo, porque él no entendía. De repente, el tipo con el que venía empezó a preguntar a los demás si alguien conocía el idioma de este tipo o qué.
Al mismo tiempo, el héroe se sentó y dijo que no entendía ni una sola palabra de lo que decía toda esa gente. De repente un hombre dijo que por supuesto que no sabía el idioma, pero este hombre parecía un sureño de lo enorme que era. Otro hombre sentado en la mesa dijo que como no sabía nuestro idioma, debía ser de algún gilipollas. Otro de ellos gritó que tenía razón, que había visto antes a los sureños y que eran realmente enormes, pero los norteños, por el contrario, son delgados y de piernas cortas como enanos. La persona que lo trajo aún recordaba al tipo, de dónde era después de todo. ¿Realmente venía de la tierra más allá de las montañas celestiales? El protagonista en ese momento estaba sentado pensando que debía tener más cuidado, porque su actitud hacia él podría empeorar si sabían de dónde venía. El bandido se volvió de nuevo hacia él y le dijo que nada de eso importaba ahora y que encontrarían a su intérprete más tarde. Por ahora podían beber a su costa. A continuación mostró su dinero y el héroe lo miró y preguntó qué era. Pensó que algo tan pequeño solo podía ser obra de un verdadero artesano. A continuación miré lo que estaba haciendo el mismo chico y no podía creerme que estuviera cambiando ese cambio por alcohol. Con una mirada de asombro en sus ojos, pensó que, en las tribus, ella tenía piel o carne fresca para intercambiar. Pero aquí era diferente, y literalmente diferente. Resulta que en este mundo desconocido, la gente intercambia las cosas que necesita por estos valores. Inmediatamente después, se sentó a pensar en todo esto y en lo interesante que le resultaba este nuevo mundo. A continuación, los chicos estaban sentados en este mismo establecimiento, y la velada seguía siendo buena. Este establecimiento era constantemente invadido por nuevos clientes, que tomaban copas y se relajaban en esta noche tan bonita. Y poco después, dos hombres entraron en la misma publicación. Al mismo tiempo, se acercaron a la barra, y uno de ellos decía que era estupendo relajarse aquí. El otro, a su vez, pidió al camarero 2 cervezas para ellos. El héroe, al mismo tiempo, miraba a estos tipos y sus armas. Mirando el hacha de este mismo hombre que estaba sentado ante él, la comparó con la suya. Pensó que, después de todo, las armas de aquí eran mucho mejores que las de su tribu, y resulta que si es así, quiere decir que saben trabajar no solo la piedra, sino también otros materiales, y eso le interesó mucho al tipo. Mientras estaba sentado mirando el arma, dijo casualmente la palabra hacha. El hombre con el que entró al mismo tiempo le preguntó cómo estaba allí. El hombre, por su parte, se sentó completamente absorto en esta arma. Se sentó pensando en el hecho de que esta hacha era simplemente más hermosa que cualquiera de sus mujeres. De repente, el héroe se volvió hacia su interlocutor y le dijo lo que necesitaba para hacerse con semejante hacha. Al hacerlo, señaló al hombre que tenía delante. El chico le preguntó qué quería aquí en primer lugar. El héroe tomó su turno diciendo en su propio idioma y se pone un poco en su palabra hacha. El chico se dio cuenta de lo que quería y le preguntó si hablaba de un hacha. El chico se dio cuenta en ese momento de lo que quería y le preguntó si hablaba de un hacha, pero en su cabeza pensaba que era un forajido que había huido de su tribu y no tenía dinero. Entonces el hombre señaló las monedas y preguntó al chico si podía verlas. En su cabeza pensó que tenía fuerza suficiente y que podía luchar y que si jugaba bien le sería útil. Entonces empezó a decirle al héroe que si quería llegar al puerto necesitaría muchas de estas monedas. Y resulta que a estas monedas las llaman seals. El héroe a su vez lo entendió de alguna manera y pensó que resulta, por lo que necesita una gran cantidad de estos valores redondos. A continuación, el mismo hombre con el que había estado hablando todo este tiempo se volvió hacia Ulrich. A punto estuvo de preguntarle al chico si quería ganar mucho dinero a estas alturas. Inmediatamente después, ambos muchachos se trasladaron a un lugar ligeramente distinto. Este lugar resultó ser la arena de peleas a puñetazos de la ciudad de Ankara. Héroes ya había empezado a calentar, y dijo que resulta que tiene que luchar. El hombre con el que había estado caminando todo este tiempo le mostró que solo no se debe matar a nadie, y le preguntó si eso estaba claro para el tipo. El chico no le contestó nada y el hombre se abalanzó inmediatamente sobre él. Le preguntó si había entendido que no podía matar a nadie o sería expulsado. Y mientras el propio bandido se dirigía a él, el héroe también se dirigió a él. Le preguntó qué pasaría si de repente matara a su oponente de un solo golpe. Y entonces dijo, vale, sigue estando bien, de todas formas es él quien no le entendería. Pero el mismo tipo en ese momento le estaba mostrando dibujos, hablando de no matar y de ir un poco a lo fácil con él. Los héroes ya fue a la arena para luchar y dijo que vino aquí por este dinero llamado seals. Resulta que el mundo para el crudo celestial es tan inusual y extraño.
A continuación entró en la arena y vio a su nuevo oponente. Cerca de él pensó que todos los hombres de estas tierras locales eran mucho más débiles que él. De repente, al cabo de un rato, el hombre que dirigía estas mismas peleas dijo que la pelea empezaba y señaló a los chicos. El adversario del héroe inició primero el ataque e inmediatamente trató de golpearle, pero este lo esquivó. Al mismo tiempo, el chico pensó que, en comparación con los militares de su tribu, estos luchadores eran muy lentos. A continuación, agarró con facilidad el brazo de su oponente mientras lo sujetaba, y a continuación, sin dejar de agarrarse, golpeó al hombre en el estómago con la rodilla con facilidad. Con esa acción, noqueó fácilmente a su oponente de un solo golpe. En su cabeza, pensó que en este lugar la gente no luchaba al borde de la vida y la muerte, y que aquí no había verdaderos guerreros. Todas las personas del público se horrorizaron inmediatamente por lo que vieron y se quedaron estupefactas. Uno de ellos decía que había noqueado al campeón de un puñetazo, y eso era horrible. Y el tipo con el que entró, sonriendo, dijo que lo sabía. Mientras tanto, los héroes seguían reflexionando sobre todo. Pensó que aún tenía tiempo en persona para luchar contra Forgal, un guerrero que estaba dispuesto a dar su vida en la batalla. Y además, empezó a sonreír y pensó que, puesto que así era, significaba que algún día las cosas podrían suceder a su favor. Y resulta que un día podrá conocer al verdadero guerrero con el que competirá en su fuerza. Al mismo tiempo, el hombre que dirigía los combates gritó que Ulrich era el vencedor. Inmediatamente después, los tipos se fueron a pasar la noche a algún establecimiento. A la mañana siguiente, el mismo bandido entró y le dijo que se levantara y cantara, llamándole su campeón. El héroe en ese momento seguía tumbado en la cama, y había una enorme pila de botellas de vino a su alrededor. El tipo entró en la habitación y le dijo que se preparara, porque había llegado la hora de ganar dinero. Después de eso, el tipo dijo que ha estado recibiendo una puntuación completa durante meses. Luego dijo que se olvidó del hacha porque en las peleas de la arena no la necesitará. El héroe en este momento solo volvió en sí y preguntó si ya era mediodía. El tipo se levantó, y el bandido le rogó que se le pasara rápido la borrachera, porque todos le estaban esperando. Pero él, a su vez, le dijo que cerrara la boca, porque de todas formas no le entendía, y ya le estaba crujiendo la cabeza. En cuanto el héroe empezó a salir de la habitación, vio una extraña bola. Empezó a mirarlo, pero ya le estaba metiendo prisa el mismo tipo, y le dijo a Ulrich que fuera más rápido, porque llegarían tarde. A continuación, el héroe respiró hondo y siguió adelante después de todo. Fue a la misma arena donde había estado luchando todo el tiempo. El público gritaba su nombre, pues era el nuevo campeón. El tipo estaba sentado en medio de la sala. Todo el mundo gritaba su nombre, porque estaba invicto. Alguien dijo que habían apostado mucho dinero por él, que seguro que ganaría. De repente, en este mismo momento, los luchadores fueron invitados a la arena para una batalla. Un bandido que estaba muy emocionado, y dijo que este hombre era solo la fuente de su genio y simplemente invencible. Inmediatamente salió el tipo y delante de él había otra vez un nuevo adversario. Así que pensó que si hoy era otra vez el eslovaco, entonces podríamos desprestigiarlo y separarnos. Inmediatamente se dirigió al combate y, de repente, su oponente le lanzó un ataque. Y, extrañamente, golpeó con facilidad al protagonista, dándole en el estómago. Este, a su vez, no podía creer en tal desenlace de los acontecimientos. Este le sorprendió mucho y pensó que estaba seguro de poder esquivarlo. De repente, el adversario empezó a golpear cada vez con más fiereza, y el héroe solo tuvo que defenderse de ellos. Se preguntó qué había pasado y si era porque estaba borracho. Se preguntó qué había pasado y si era porque estaba borracho. A continuación, los ataques se detuvieron un poco y los adversarios se separaron en las esquinas. Por todo ello, el protagonista se enfadó mucho y gritó a su oponente que era un maldito bastardo. Este, a su vez, vio la cara del tipo contra el que luchaba y se asustó mucho. Incluso después de que el héroe con un movimiento brusco se acercó a su oponente de un golpe, lo mató. El cuerpo del tipo se desplomó inmediatamente en el suelo, y todo el mundo se dio cuenta de lo que, literalmente, acababa de ocurrir. Toda la multitud empezó a gritar que ese tipo estaba muerto, y todo el mundo empezó a gritar furiosamente. El propio bandido que estaba utilizando al protagonista al mismo tiempo se dio cuenta de que las cosas iban muy mal. Inmediatamente corrió hacia Ulrich para solucionar el problema. Cuando se acercó al tipo, este le dijo que no matara a nadie porque iría contra las normas. El organizador de las mismas se enfadaba mucho e inmediatamente gritaba a los chicos que se largaran.
Además, les dijo que estaban descalificados y que ya no podían participar en los combates. Inmediatamente después, los muchachos se dirigieron al mismo lugar en el que habían estado viviendo todo el tiempo. El bandido se volvió hacia el protagonista y le dijo que todo esto no era nada, que pronto les encontraría otro lugar, así que debería descansar. El tipo se puso a esquivar esa, y este mismo pensó, ¿por qué demonios ha decidido matar a alguien hoy? Además, reflexionó sobre el hecho de que, puesto que no puede conseguir más peleas en Ankara, parece que ha llegado el momento de deshacerse de este tipo. El héroe estaba sentado en su habitación, y en ese momento se descuartizaba por lo ocurrido. Se quedó allí sentado pensando en cómo había fallado en controlarse a sí mismo y a su fuerza durante un golpe tan simple. Inmediatamente después, se preguntó si esta era la razón por la que había venido aquí directamente desde las montañas celestiales. Lo mismo ciertamente no quería emborracharse en este lugar. En un arrebato de agresividad, golpeó inmediatamente con la mano y destrozó una mesa que había cerca. A continuación giró la cabeza a lo largo de la habitación y vio la misma espada que había estado mirando esta mañana. Al verle, reflexionó inmediatamente sobre el mismo hombre llamado Fortgal, con el que había luchado recientemente. Inmediatamente después, se acercó a esa misma pelota y la recogió. Recordó lo que había ocurrido en la loca ventisca en lo alto de las montañas celestiales. Fortgal y él habían luchado hasta la muerte. Al recordar esta pelea tan emocionante, el tipo pensó que entonces no había indulgencias ni reglas, y resultó que el que sobrevivió era el que tenía razón en aquella situación. Después de eso, se sintió triste y pensó en el hecho de que había abandonado su tierra natal con un único propósito. El objetivo más preciado de este muchacho en ese momento era que se había afanado solo por ver un mundo desconocido para él. El tipo estaba jugando con esta misma espada en sus manos y practicando golpes con los que hacía poco había luchado y disfrutado luchando en sus asientos. Inmediatamente, sonrió y reflexionó sobre el hecho de que su estancia en esta ciudad era simplemente una experiencia celestial para él. Entonces miró hacia el norte, hacia el espejo, y decidió que un verdadero guerrero solo podía experimentar placer después de la muerte, pero de ninguna manera en vida. Inmediatamente después se fue a descansar y al día siguiente salió a la calle. Caminaba por ella con el mismo tipo que le había estado utilizando todo este tiempo para sacarle dinero. Caminó por la calle y le dijo al tipo que tuviera cuidado esta vez, porque iba a ser un trato importante. Además, le empujó amistosamente y le dijo que podía confiar en él. El héroe en ese momento no dijo que gracias a él estaba acostumbrado a la vida en este mundo. Inmediatamente después, no llegó al mismo lugar en el que iba a tener lugar la transacción. El héroe del vídeo, el mismo edificio, se dio cuenta de que era el mismo estadio. Por eso le dijo al tipo que pensaba que nadie les dejaría entrar aquí después de aquel incidente. Pero el tipo respondió diciendo que ahora solo hablarían un poco, y ya está. El tipo a su vez le comentó que aquí no había casi nadie. Yo sospeché mucho. Inmediatamente después sintió algún tipo de peligro y miró hacia el balcón. Había un hombre de pie que le había estado mirando todo el tiempo. Debido a esto, el protagonista se mostró un poco receloso e inmediatamente agarró su espada como para advertir a su oponente. El hombre a su vez vio esto y dijo que el tipo inmediatamente agarró su arma. Se notaba que era un guerrero experimentado. Otro hombre que estaba en el mismo lugar dijo que pensaba que sí. Después de todo, incluso él puede ver desde aquí que lo necesitan. El bandido al mismo tiempo dijo que no había necesidad de hacer tanto alboroto porque este tipo no sabe el idioma imperial de todos modos. El hombre a su vez dijo que eso significa que el precio para él será más bajo, no conoce el idioma. Pero el mismo tipo dijo que para qué iba a necesitar su guerrero saber el idioma. Y resulta que no importa si sabe hablar o no, pero sería mejor comprobar cómo lucha. Incluso después de eso, los tipos se batieron en duelo con espadas de madera. El bandido le decía a su supuesto camarada que les enseñara para que ninguno pagara más. Al entrar en la arena, su oponente dijo que iba a salir, que sería el nuevo esclavo de guerra. En ese momento, quiso ponerlo a prueba. Los héroes en ese momento miraron el arma y pensaron que era una espada de madera, lo que significaba que todos querían probarlo. El bandido se quedó esperando la batalla y le dijo que les enseñara la clase, conseguiría más dinero por ello. El oponente del protagonista corrió inmediatamente hacia él para atacarle. Balanceó la bola de madera, pero el tipo se recuperó fácilmente de ella. La acción hizo que el protagonista tuviera una sonrisa en la cara. El tipo que le atacaba me pareció hábil, pero demasiado lento. Inmediatamente después, su oponente se armó de valor y se echó hacia atrás en un furioso ataque.
pero el tipo agarró literalmente su espada en el último momento y se la arrancó de las manos. El chico se quedó parado sin entender qué había pasado y cómo era que le habían robado la espada. El protagonista se apartó y se rió de todo. Entonces le arrojó la misma espada que le había arrebatado y le dijo que la guardara y que no la perdiera. Tras esta acción, cogió la misma espada que tenía en la otra mano y la arrojó a un lado. Mientras estaba de pie absolutamente con sus manos desnudas, estaba mostrando a su oponente con la mano en la cara para entrar y atacarlo. El enemigo se enfadó aún más, e inmediatamente cogió una espada de madera y atacó al tipo con gran furia. Dijo que iba a matarlo por eso, pero parece que este mismo ataque del chico de nuevo no tuvo éxito. El protagonista agarró fácilmente su arma, y el chico perdió la concentración y cayó al suelo. Estaba tirado en el suelo, y el héroe volvió a tirar inmediatamente la espada y dijo que ya estaba harto de luchar con esos juguetes. Dijo que desde que tenía 5 años solo había tenido armas de verdad en sus manos. El mismo hombre que quería comprar al mismo tipo dijo que ya era suficiente pelea. Al fin y al cabo, ya había visto suficiente, y ahora lo compraba definitivamente. Inmediatamente después se dirigió al bandido y le dijo que le daría 5 millones por él. Pero resultó ser avaricioso y dijo que eso no funcionaría, porque quería al menos 15 millones por semejante diamante. Mientras todos estos sinvergüenzas y de pie y regateó el protagonista, los miró y se dio cuenta de algo mal. Entonces empezó a mirarlo todo y a escuchar lo que decían y acordaban esos tipos. Estos, a su vez, parecían haber llegado a un acuerdo, y el hombre entregaba al bandido la recaudación. El protagonista al mismo tiempo se dio cuenta de todo y pensó en el hecho de que había 2 guerreros armados. El bandido al mismo tiempo cogió el oro ya con una sonrisa loca en la cara. Mostró a Ulrich el dinero y dijo que era simplemente rico. Literalmente en ese mismo momento, el protagonista arrebató la espada a un niño que estaba cerca y se dirigió hacia esos mismos hombres. De repente, el dinero que recibió su supuesto camarada voló en todas direcciones, y la sangre brotó a chorros del tipo. Todo lo que el héroe hizo en ese preciso momento, esto cortar la mano de su supuesto amigo, que todo este tiempo estaba tratando de vender el tipo. Él, a su vez, gritó que su mano se había ido, que estaba en un gran dolor. La gente en la sala estaba simplemente conmocionada por lo que estaba ocurriendo. El protagonista en ese momento sujetaba a su camarada, y este gritaba, lo que estaba haciendo y lo que le había pasado, no lo entendía. La misma bolsa de dinero que le di al chico estaba tirada en el suelo. Y en ese mismo momento, salía de ella un rastro de sangre que llevaba hasta el propio bandido. Había un chico tirado en el suelo y el protagonista estaba sentado sobre él. De repente se volvió hacia ese mismo chico, que se llamaba Donough. El protagonista decía que le abriera la boca a ese chico o le cortaría la lengua. Lo más interesante es que lo decía en la lengua imperial. Su supuesto camarada, al mismo tiempo, no podía creer lo que oía. Su supuesto camarada, al mismo tiempo, no podía creer lo que oía. Inmediatamente se arrodilló y le pidió perdón a su amigo Ulrich. Al fin y al cabo, había pecado una vez, y eso le pasa a todo el mundo. Al fin y al cabo, son los mejores amigos. Héroes al mismo tiempo con una sonrisa en la cara le dijo que hablara más bajo. También que hablara despacio y claro, o no le escucharía. E inmediatamente después, remató a su antiguo camarada. Al mismo tiempo, un fuerte grito se escuchó en toda la arena. El hombre que quería comprar a este chico estaba conmocionado por lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, el héroe terminó de lidiar con la misma escoria, y sus manos estaban completamente ensangrentadas. Luego se acercó al chico al que le había quitado la espada y le dijo que su espada era bastante buena y estaba bien afilada. Resulta que la cuida bien y le ha servido de mucho. El cliente masculino de entonces pensaba que era un tipo muy asustadizo, y cree que es poco realista domar a semejante bestia. Luego se dio la vuelta para marcharse sin más y dijo que parecía haber un malentendido entre ellos y que se iban. Pero de repente, el héroe se sentó en una silla y dijo: ¿Por qué se van? Después de todo, todavía es posible continuar donde lo dejaron. El hombre se dio la vuelta y preguntó sorprendido de qué hablaba ahora el chico. Sonrió y preguntó si necesitaba un gladiador. Entonces el muy hombre se interesó mucho y se sentó frente al héroe. Continuó diciendo que el gladiador contratado solo se lleva la mitad de las ganancias de cada combate. Se turnan para pagarle la comida, la ropa y el alojamiento. Al oír esto, el héroe preguntó inmediatamente qué tenía que aprender sobre el conocimiento de la lengua imperial. Y el hombre le respondió que los pequeños entonces dijeron que por qué un guerrero necesita saber la lengua si tiene que luchar. Tras decir estas palabras,
Ambos hombres se sentaron inmediatamente y empezaron a reírse furiosamente de las palabras que oían. Entonces se levantaron para sellar por fin su acuerdo. El hombre se presentó y dijo llamarse Horus y ser traficante de esclavos. Resulta que es el jefe de la oficina de gladiadores y un buen hombre. El héroe también se presenta y dice llamarse Ulrich. Horus continuó diciendo con una sonrisa en la cara que se piden favores para unirse al equipo de gladiadores de Horus. Pasó algún tiempo y el protagonista ya formaba parte de los gladiadores. Acababan de montar el campamento en algún lugar del bosque y el tipo estaba sentado solo en un lateral. De repente, un chico se le acercó y le dijo que era Ulrich, su recién llegado. Además, le preguntó qué era lo que estaba haciendo en el campo de esclavos, si realmente estaba buscando a sus compatriotas sureños. El héroe le respondió que no tenía nada que ver con el sur. No conoce bien el imperial de Togo, que es una lengua diferente en su tierra natal, así que le pidió que se retirara. El tipo respondió disculpándose y diciendo que normalmente el contenido no era tan grande como él. El héroe preguntó además si todos tenían que ser esclavos. El interlocutor respondió que, por supuesto, su esposa, porque pensaba que eran tantos debido a la larga conquista del sur. Después de todo, resulta que el imperio luchó en el sur durante casi 10 años, que es 10 veces más para la conquista del norte. El héroe se sentó a escuchar atentamente y luego le preguntó quién era aquel tipo enorme y voluminoso de pelo largo y si era realmente un sureño. El tipo replicó que tenía el ojo de Diamond. Después de todo, resulta que encontró al único sureño que está en su equipo. De repente se acercó un tipo y dijo que se llamaba Sven y que era un esclavo gladiador que llevaba aquí algo más de 3 años. Un chico con algunos otros subordinados se acercó y saludó al recién llegado. El héroe giró inmediatamente la cabeza hacia él y le dijo que se llamaba Ulrich y que no era nuevo en absoluto. Aquel chico replicó que él era Donovan y que era el gladiador jefe de todo el barrio. El héroe escuchó lo que dijo el chico y añadió que le felicitaba por el título. Donovan entonces preguntó si el tipo era un bárbaro. Y solo preguntó eso porque apesta a eso. El héroe escuchó esto y sonriendo, preguntó qué significaba llevar todavía. Y ahora tenía mucha curiosidad por saber qué era lo que olía tan raro. El interlocutor respondió inmediatamente a este y dijo que huele como un animal, no como un humano en absoluto, pues resulta que es como un animal que intenta parecerlo. Por lo que oyó, el tipo sonrió inmediatamente y dijo que estaba muy bueno. Dijo además que se lo diera para que él también pudiera probar cómo olía el tipo como un hijo de puta. Donovan sonrió y dijo que cuando había estado en la conquista bárbara, había visto allí a cientos como este chico. Resulta que todas las tribus de salvajes que apestan a animales estaban allí. El protagonista le dijo inmediatamente: ¿de verdad es así? Al mismo tiempo añadió que éste debía continuar sus historias, que aún no había terminado. Entonces empezó a parodiar al tipo y le dijo que se llamaba Donovan, que cuando era soldado había matado a los bárbaros, y todos estos bárbaros son considerados solo embajadores tontos. Luego se inclinó y preguntó si eso era cierto o no. Si lo era, le permitiría hablar también. Incluso después de eso, dijo que la opinión de Bárbara Ulrich era que eran pequeños que solo servían para mover la lengua. A continuación, el héroe se acercó y dijo que llevaba mucho tiempo preguntándose por qué todos eran tan habladores, miraran a quien miraran. Todo funciona, debe ser muy simple. No es solo idiotas unintimidated que nunca han sido castigados por su balbuceo inane. Entonces el héroe se acercó mucho a la cara del tipo y dijo que por mucho que hablen, nadie les retuerce el cuello ni les corta la lengua. Y tampoco nadie les corta las orejas, y por eso son tan habladores. Los mismos tipos estaban a punto de tomar las armas cuando su jefe Horus se acercó. Gritó que debían detenerse inmediatamente y tratar de morir aquí. A continuación, se acercó y les gritó que guardaran las espadas inmediatamente, porque si continuaban, ambos se convertirían en sus esclavos, literalmente. Inmediatamente después, Donovan se retiró, y al marcharse le dijo que se alegrara, pues hoy había tenido suerte. Y el propio protagonista, en respuesta a esto, dice que le parece que aquí solo tiene suerte él. A continuación, toda esta multitud de gladiadores se dirigió a otra arena para luchar. El héroe preguntó al jefe si su precio era solo de 800,000 seals. En su opinión, era muy barato, porque arriesgaba su vida cada día. Al oír esto, el cabecilla se echó a reír inmediatamente, y dijo que si el riesgo de muerte se pagaba caro, hasta las vacas serían muy ricas. De repente, alguien se dirigió al tipo y le dijo que era un crío, y le aconsejó que cogiera un escudo y se pusiera un casco.
El tipo vio que era el mismo sureño, y dijo que era un anciano, y que hoy se emparejarían, ¿o qué? Además añadió que no necesitaba todo esto, ya que solo era peso extra. El hombre se presentó, y dijo que se llamaba Sven. Dijo que el tipo tenía una hoja muy buena. Le preguntó de dónde había sacado la bola de acero imperial. El héroe le miró sorprendido y le preguntó qué otra cosa era el acero imperial. Me respondió que podría considerarse acero fortificado. Es mucho más fuerte que el habitual que solo se embotella para los altos mandos imperiales. Este tipo de cosas son muy difíciles de encontrar, porque suelen regalarse a los caballeros imperiales. El protagonista pensó inmediatamente en aquel rival suyo, y se dio cuenta de que resulta que Fortgal era un caballero imperial. Al mismo tiempo, Donovan se acercó y preguntó qué clase de bárbaro llevaba una espada imperial de acero. Se preguntó a quién habría robado para conseguirla. Mientras discutían todo esto, entonces aparecieron sus jefes y a todos se les cerró la boca. Él, por su parte, dijo que ya estaba bien de cháchara, y que había llegado la hora del combate de gladiadores, y que todos debíamos ir a por la victoria. Y ya era hora de que el protagonista entrara en su propia batalla. Se paró con Sven delante de la salida y le preguntó de dónde era. Pudo ver en sus ojos que no venía del imperio. Héroes sonrió en respuesta y dijo que si se lo decía, el hombre se sorprendería mucho. Unos instantes después, el protagonista junto con su compañero ya estaban en la arena. El compañero en ese momento decía que los imperiales no conocen a los verdaderos guerreros. Y por eso les gustan tanto los baños de sangre, que es lo que van a hacer ahora. También después, el protagonista miró a sus oponentes y le dijo al viejo que se llevara al de la derecha. Pero este, a su vez, le preguntó qué clase de viejo era, ya que aún era bastante joven. Fue entonces cuando el tipo dijo que te afeitaras esa barba. Quiero decir, realmente quiere esa melena roja colgando de su cabeza cortada. De repente, el oponente del protagonista le dijo que era un tonto porque iba a la batalla con una sola espada. Pero al mismo tiempo el tipo se levantó y empezó su calentamiento previo al combate. Estaba evaluando a su oponente y pensó que aún estaba bastante bien protegido. Inmediatamente después, se lanzó bruscamente a atacar a su oponente. Este, a su vez, no emprendió ninguna acción y solo esperaba que le atacasen a él. De repente, el héroe, muy acelerado e inmediatamente antes de que el gladiador le golpeara, se levantó de un salto. Su oponente no se había esperado este resultado e inmediatamente levantó la vista y pensó, ¿cómo demonios? Instantes después, el protagonista asestó un solo golpe a su oponente, clavándole la espada en el cuello. Lo único que las gradas llenas pudieron oír fue el grito de su oponente. A continuación, el tipo sacó su espada y se sacudió la sangre. Dijo que me había dicho que el bling era solo una molestia, porque era muy lento. La gente de las gradas empezó a preguntar al mismo tiempo si todo el mundo lo había visto. Literalmente acababa de saltar por encima de la altura de un hombre. Alguien preguntó si este chico había salido de algún circo. A continuación, el héroe se dirigió al anciano y le preguntó si podía ayudarle. Mirándolo, el chico se preguntó qué estaba haciendo Sven en común. Después de todo, extendió los brazos y sin defensa. Realmente quiere simplemente ser apuñalado. Después de todo, aunque lleva 2 hachas, golpean más despacio que una simple pelota, y probablemente lo matarían ahora. De hecho, el oponente del hombre le estaba atacando en ese momento. Pero de repente, en el mismo momento en que su oponente intentaba matar a su camarada, el ataque de este le golpeó primero con una velocidad tremenda. Instantes después estaba exultante por haber ganado. Sven se volvió entonces hacia el héroe y le dijo que le mostraría quién más necesitaría ayuda. En ese momento, el héroe pensó que parecía que Sven y sus hachas no eran tan simples como había pensado. Entonces el héroe se volvió hacia el hombre y le dijo que por qué era un niño, porque él ya era un adulto. Pero el hombre, a su vez, le preguntó de dónde era adulto. Después dijo que parecía tener 17 años o no. Y luego dijo que, siendo realistas, probablemente tuviera 17 como mucho. Luego añadió que si su hijo siguiera vivo, tendrían la misma edad. Añadió que como habían sobrevivido esta vez, eso significaba que se dirigiría a Blades Peak un poco más tarde. El héroe, habiendo oído y visto lo que este hombre hacía y lo que decía, pensó que era un guerrero valiente y hábil. Ahora sentía gran curiosidad por saber por qué había permanecido esclavo hasta ahora. Al cabo de un rato, la multitud de espectadores empezó a vitorear y a gritar el nombre de Ulrich. En sus combates, el tipo era invencible y mataba a todos con gran facilidad. Y así, sin más, ganó otro combate y el público volvió a gritar su nombre. Horus, junto con Donovan, estaban de pie en el balcón. Donovan sonreía y dijo que cuando ese mismo tipo se enfrentó maravillosamente a 1 contra 2,
Pensó que quería suicidarse, pero ganó. El jefe comentó que a este paso iba a ser muy popular. A continuación, miró a su nueva carga y pensó que era un diamante, el diamante más verdadero. Al cabo de un tiempo, el protagonista junto con un tipo que conoce se juntaron en un bar para tomar algo. El protagonista volvió a preguntar chupando, y el tipo le contestó que era bastante raro. Y resulta que si quisiera ser un localizador contratado, Horus lo liberaría inmediatamente con facilidad. Y lo acogieron después de que Sven fuera arrojado a su tierra cuando hubo un naufragio en el mar. Siendo sureño, por lo demás, él también estaría en deuda con él por semejante rescate. El héroe preguntó por qué, siendo sureño concretamente, y en respuesta a esto, su interlocutor también le preguntó si había oído hablar del pico de las cuchillas. Y le preguntó a dónde van todos los sureños después de morir. Por todo. Parece que el pico de las cuchillas es el lugar donde todo guerrero espera a los antepasados y a los grandes guerreros que han muerto antes. Es allí donde pueden pasar el día vistiendo, luchando, cantando y bailando. También se dice que muchos sureños tienen mucho miedo a morir por enfermedad o accidente. Al fin y al cabo, resulta que todos creen que solo se puede llegar a la cima de las cuchillas tras morir en batalla. El protagonista pensó en el hecho de que, en realidad, la mierda era muy diferente de los Bayeks de sus tierras natales. Después de todo, los ancianos no dejaban de repetir que había un mundo de almas muertas más allá de las montañas. Pero basándose en su propia experiencia, el héroe se dio cuenta de que estaban equivocados. Resulta que detrás del enjambre celeste se escondía simplemente otra civilización. Como todo funciona así, entonces el protagonista se preguntaba mucho a dónde iría su alma después de la muerte. Ahora bien, esta importantísima pregunta no salía de la cabeza del muchacho, y no pensaba en ella de vez en cuando. Se preguntaba qué sería de él después de la muerte. Pensando en todo esto, el héroe preguntó inmediatamente a su interlocutor a dónde van sus almas después de la muerte. Después de todo, es un lugareño, y resulta que debería saberlo. El tipo le miró sorprendido. Y además, sacó inmediatamente su colgante, que tenía un dibujo del sol, y se lo mostró al protagonista. El héroe respondió preguntando qué significaba el sol, pero el tipo respondió diciendo que su alma volvería al centro del sol. Así que ahí es donde está Dios Low, y tal vez su alma renazca. Continúa diciendo que resulta que es al sol a quien adoran la mayoría de los habitantes del imperio. Aunque no solo el imperio, sino todas las tierras bajo su control, y luego dijo que los chicos también deberían pensar en todo esto. La respuesta del héroe a esto es comentarle al tipo que adora el cielo, y de ahí se deduce que el sol forma parte del cielo, por lo que su fe es más fría. El tipo se rió, y dijo que si les dijera eso a los fanáticos religiosos, se cabrearían mucho. Continuó diciendo que no le importaba, y que dejaba que el hombre creyera solo lo que él mismo quería. Después de un buen rato de esta misma conversación, el tipo se presentó y dijo que se llamaba Bachman. Al día siguiente, Bachman fue a casa del protagonista para visitarle de nuevo, y llamó a la puerta diciendo que iba a entrar. Al mismo tiempo, en la rendija de la puerta vio al protagonista lanzando un hacha al blanco. Cuando entró en la habitación, el chico le preguntó si se había comprado un hacha nueva. Se preguntó en qué gastaba todo su dinero. También dijo que había asustado al chico con aquel lanzamiento. La respuesta de Hiro a esto fue que es simplemente lo mejor que el dinero puede comprar. Mientras tanto, su amigo estaba de pie con una sonrisa en la cara y una botella de vino en la mano. Luego los chicos se sentaron en la habitación del protagonista, hablando de sus cosas. De repente, el camarada le preguntó algo a Ulrich. Le pregunté qué quería. El tipo dijo que tenía que cervecear con ellos durante un tiempo. Así que ahora se preguntaba si no había nada vergonzoso en su grupo. El héroe se quedó un poco sorprendido por esta pregunta e inmediatamente miró a su camarada con cara de interrogación. Y entonces le preguntó si se refería a Donovan y sus camaradas y al resto de la plebe. El tipo se rió y dijo que dónde había aprendido tales palabras. Prosiguió diciendo que así era, pues de 21 gladiadores, 10 le obedecían. Además, añadió que Donovan solía ser soldado y se rumorea que luchó en la unidad de cuchillas ocultas de Ferginus. Entre todos los gladiadores de Holmes, por triste que sea reconocerlo, es el más famoso. Por eso ha reclutado fácilmente a sus subordinados, que le ayudan en todo. El héroe replicó: ¿y qué más da? El tipo continuó diciendo que la cuestión es que Donovan participa en la elaboración de su calendario de antemano. Es decir, él se queda con los partidos fáciles, y todos los demás se arremolinan en los difíciles. El héroe dijo por debajo de los gladiadores están bajo contrato. ¿Por qué no renunciar a las batallas difíciles entonces?
Bachman no dijo que si te niegas así cada vez, podrías morir de hambre. El personaje siguió preguntando por qué tantas preguntas y qué le estaba contando a todo el mundo. El tipo respondió diciendo que si hubiera un guerrero igual de brillante en el grupo que obtuviera tanto poder como ese tipo, este ya no podría actuar con tanto descaro, quitándole todo el jugo. El héroe le dijo que si no le gustaba, ¿por qué no se convertía él mismo en ese brillante guerrero? Pero el muchacho replicó que debía darse cuenta de que no era lo bastante fuerte para eso. Después añadió que le gustaría que un héroe asumiera el papel, pero en aquella brillaba que nunca le gustó la gente que obliga a los demás a hacer cosas que ellos mismos son incapaces de hacer. Sin embargo, hay algo aún más aterrador que eso. Cuando el zorro está tratando de deshacerse del lobo en la hierba, hay un león sobre él. Se levantó, me presentó al chico y le dijo que pensaba que así es como funciona el ciclo de la naturaleza. Inmediatamente después de decir todo eso, agarró el hombro del tipo. Y añadió además que es un rasgo interesante que esto resulte estar dentro de un tipo. Después, sonrió y dijo que cuanto más en el mundo civilizado, fue el primero que fue verdaderamente amable con él. Les dijo a todos que si uno es realmente capaz de tratar a la gente con amabilidad, esa gente responderá con amabilidad. El tipo se avergonzó un poco y dijo que siempre era bienvenido. El héroe continuó diciendo que seguiría el plan que su camarada le había contado hacía un rato. Este mismo tiempo, Donovan, junto con su jefe, estaban discutiendo los próximos partidos. El jefe estaba diciendo que el codicioso Baracal y sus monstruos otra vez. Seguramente comprará a los terroristas suicidas de la esterega y los dejará entrar a todos en la arena. El chico le contestó que entonces no sería mejor que enviara a Balin, Oswald y Katana por ellos. Después de todo, él no había estado nada mal últimamente. El jefe dijo que no tendrían problemas con esos terroristas suicidas. Además, preguntó si el tipo se dio cuenta de que iba a ser una paliza unilateral. Y chico que va a dar la última pelea, va a ser todo esclavos. De repente, un héroe entró en su habitación y les dijo que mejor se los dieran. Y él, resultó, destripó el infierno fuera de ellos. En ese momento, Donovan se levantó y miró a Ulrich, preguntándole qué hacía aquí. Al lado, pero muy cerca de él. El jefe de entonces dijo que si querían pelearse, salieran por la puerta y lo hicieran allí. Si es la primera vez, él solo lo deducirá de la cuota. Hiro dijo que no iban a pelear, sin embargo solo pidió un combate. Donovan dijo entonces que el gladiador desconocido quería pedirle un combate. Le dijo que se largara antes de que lo matara. El héroe le contestó que cerrara la boca. Después de todo, no está hablando con él, sino con Horus. Entonces el eslabón de su cara dijo que quería librar una última batalla. Pero el tipo fue directo al capitán y le dijo que no podía ser enviado allí. El jefe se dirigió inmediatamente a Ulrich y le dijo que el último combate siempre es muy importante. La respuesta del tipo fue que lo sabía todo. Además, el hombre también preguntó por qué aquí sigue pidiendo ir allí. Después de eso, el tipo sonrió y dijo que necesitaba 5 personas. Le dijo a su superior que mató a 5 hombres, fueran gladiadores o prisioneros. Creo que toda la gente querría ver una masacre como esa. Pero Horus le comentó que si moría allí, sería una gran pérdida para él. El tipo respondió diciendo, ¿quién dijo que podía morir del todo? Y al mismo tiempo les dijo que ni siquiera lo esperasen todo. Incluso después, se sentó en su silla y dijo que aún no había perdido nunca, ni contra 5 ni contra 10 adversarios. El jefe respondió diciendo que la mujer del campo de batalla y el propio Coliseo son situaciones completamente diferentes. Sabía que tenía mucho potencial y que no merecía la pena llegar a una situación tan suicida. De repente Donovan dijo que le haría un hueco. A continuación, añadió que debía presentar su última batalla y le dejó luchar contra 5 guerreros a la vez. Al mismo tiempo su jefe se enfadó y gritó el nombre del tipo. Héroes al mismo tiempo dijo que todo estaba bien. No sabía que este chico era tan generoso como lo es ahora. Inmediatamente después, el chico se volvió hacia el capitán y le preguntó si le importaba algo. Luego añadió que no se había olvidado de contarles a todos lo de su duelo 1 contra 5. El hombre suspiraba pesadamente en ese momento y pensaba que todo esto era malo. Resultó que había sido demasiado amable con él y se sentó en su cuello por ello. Luego dijo que será lo que diga el chico y resulta que luchará contra 5. El héroe respondió agradeciendo a su capitán, diciendo muchas gracias. Inmediatamente después, todo el asunto se hizo viral y todo el mundo empezó a discutirlo. Los hombres discutían si alguien había visto al último tipo. Resulta que ha ganado 2 seguidos contra 2 personas, así que definitivamente no es un tipo fácil. Resulta que ahora van a ser 5 y uno espera que al menos no sea aburrido.
El héroe estaba sentado con sus compañeros discutiendo algo. Los chicos le preguntaban cómo era posible. Después de todo, existía una gran posibilidad de que el tipo pensara que se trataba de un gran río. Después de todo, es tan grande que no se puede ver el final de la misma. El héroe se enfadó mucho por esto y dijo que por qué pensaba que mentía así. Y todo porque realmente no había visto ningún océano nunca. Todos los chicos que estaban sentados con él en ese momento se rieron del tipo. De repente se les acercó un tipo. Resultó ser Bachman. Uno de los tipos dijo que era de una ciudad portuaria del este, así que le habló a Ulrich sobre el océano. Pero el tipo al mismo tiempo no escuchó a sus amigos y se dirigió directamente al protagonista. Le preguntó si se había vuelto completamente loco, o por qué demonios iba a abrir la puerta. Resulta que es un suicidio. El tipo le pidió que anulara a su madre, porque no quiere culparse por abandonarlo a su muerte segura. El héroe respondió diciendo que el amigo no le conocía ni sabía de dónde era. Pero el tipo dijo que estaba muy contento de que estuviera tan seguro de sí mismo, pero toda confianza tiene que tener al menos algún límite. El protagonista respondió diciendo lo que son las personas civilizadas. No tengo miedo de algo antes de haberlo probado. El camarada dijo que no es necesario intentarlo si se conoce el resultado. Pueden ver que los sureños lucharon durante 10 años y aún así perdieron contra nosotros. Pero los norteños se rindieron en un año, y ahora hay un estado próspero. Y ellos inicialmente no tenían ninguna posibilidad. El héroe preguntó si el uno está tan seguro de que perderá, y añadió además, ¿y si el uno gana, qué pasará? Bachman le contestó que si ganaba aquí y volvía vivo, le obedecería en todo a partir de ahora. El protagonista siguió haciendo sus pociones y dijo que se arrepentiría de sus palabras. Era difícil llevarse bien con él. Le dijo a su compañero que dejara de distraerle, pero que necesitaba silencio. Donovan escuchó y dijo que estaba gritando a todo el mundo a su alrededor que era un bárbaro. Esto se debe a que todos los bárbaros se preparan así antes de una batalla mortal. El héroe rió a su vez y dijo que veía que estaba bastante familiarizado con las costumbres de los bárbaros. Inmediatamente después, metió las manos en la misma papilla que había estado moliendo todo este tiempo.